La desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición. Dios le ordenó a Moisés que entrara él a su presencia. Lo voy a volver a repetir. Dios le ordenó a Moisés que subiera a él, que él entrara a donde estaba la nube. Pero los ancianos, Aarón y sus hijos, se tenían que quedar de lejos adorando al Señor. Cuando Dios le entrega casa y altar al sacerdote, esta es la misma ordenanza que Dios le da. El pueblo se tiene que quedar de lejos. El pueblo no se puede acercar al altar. El sacerdote no puede pasar al pueblo al altar a nada. En el momento que el sacerdote lo hace, está desobedeciendo a Dios. Desobedece al Señor. Cuando Dios da una instrucción a través de su palabra, hay que cumplirla como Él lo ha dicho, como Él ha exigido que se cumpla. De no obedecer la palabra del Señor, Dios va a sacar al ministerio que desobedezca de su espiritualidad. Dios lo va a sacar, lo va a alejar de él. Y nos dice la palabra del Señor: todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán. Y nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Podemos ver que Dios ni siquiera quería que el pueblo subiera. Dios no quería. Cuando Dios no quiere que algo se haga, hay que obedecer a su palabra. De no obedecer a su palabra, el ministerio de desobediencia va a ser desechado. De igual manera, Saúl fue desechado. De igual manera, hubieron ministerios que Dios desechó por desobedientes. Hubieron ministerios que maldición llegó a sus vidas. Dios nos dice más adelante: después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice a través de Hebreos. Dios nos dice a través de Hebreos 3. Esta porción de la palabra tiene como tema: Jesús es superior a Moisés. En esta porción de la palabra Dios nos muestra y nos revela. Dios nos dice que Él entregó toda su casa a Moisés. Dios le dio una autoridad a Moisés para guiarlo. Voy a volverlo a repetir. Dios le entregó a Moisés toda la casa de Israel.
todo Israel fue entregado a Moisés. Dios nos está hablando de las naciones. Dios nos está hablando de pueblos, naciones, de multitudes. Dios se las entregó. Dios nos dice, ustedes pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Jesús vino y se hizo mensajero de Dios y sumo sacerdote. Este es el ministerio de Jesús. Mensajero de Dios y sumo sacerdote. El sacerdocio que él asumió fue diferente al de Aarón. Fue diferente al de Aarón. Pues él fue fiel, nos dice el Señor. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó la casa de Dios. Dios le encomendó, Dios le entregó a Moisés toda su casa. De igual manera se le entregó a su hijo. Moisés tenía un trabajo que hacer y Jesús tenía otro. Ahora Dios nos aclara que aún a Moisés se le entregó toda la casa de Israel, el pueblo de Dios. Dios nos aclara que Jesús es superior. Jesús es superior a él. A Jesús también se le entregó toda la casa de Israel. Jesús hacía un trabajo diferente. Moisés era pastor de ovejas. Él pastoreaba, él guiaba, él direccionaba. Él escuchaba la voz de Dios y él iba al pueblo y lo doctrinaba. Le decía lo que tenía que hacer y lo que no tiene que hacer. Este es el trabajo del pastor. Decirle al pueblo bajo obediencia qué es lo que quiere Dios de él. ¿Qué es lo que Dios no quiere de él? Un pastor no puede moverse a otro ministerio si este es pastor. Su trabajo es pastorear, enseñar la palabra del Señor, sin moverse del lugar donde Dios lo ha posicionado, donde Dios lo ha puesto. Dios es claro cuando le da una instrucción a un ministerio. Lo que Dios no dice a través de su palabra que el hombre puede hacer, el hombre no lo puede hacer. Porque estaría levantándose en contra de Dios. Y nos dice la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor que el pueblo contestó a dura voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Entonces Moisés escribió cuidadosamente las instrucciones del Señor. El pastor está llamado a vivir una vida espiritual, separada con Dios. El pastor no está llamado a practicar las cosas del mundo. El pastor no está llamado, mucho menos, a introducir las cosas del mundo en la casa de Dios.
El pastor no está llamado a presentarle actividades paganas al pueblo de Dios en su casa. La casa de Dios, Dios se le entregó al sacerdote para que trabajara con las ofrendas del pueblo. Esta casa fue santificada y purificada por el Espíritu de Dios. El pastor no está llamado a hacer nada de lo que Dios no le ha dicho. Dios le dice al pastor, Dios le dice lo que tiene que hacer con su pueblo. Hay diversos ministerios conforme al cuerpo de Cristo. Los ministerios de Dios, cada uno de ellos tiene una asignación que hacer. No todos hacen lo mismo. Y nos dice la palabra del Señor que Moisés escribió cuidadosamente las instrucciones que el Señor le dio. Y temprano en la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. Moisés anotó las instrucciones que Dios le dio. Cuando Dios se comunica con un pastor, cuando Dios se comunica con un pastor, Dios lo hace en el Espíritu. Dios lo hace en el Espíritu. El pastor no tan solo está llamado a tomar la palabra del Señor y a leérsela al pueblo. El pastor está llamado a vivir en el Espíritu para que cuando escudriñe la palabra del Señor, Dios lo pueda guiar y direccionar a todo lo que va a hacer con su pueblo. Este tiene que estar preparado espiritualmente para cuando Dios le hable. Dios habla. Dios le habla a sus ministerios. En este caso, Dios direccionaba a Moisés. A Moisés se le entregó toda la casa de Dios. Todo el rebaño. Moisés estaba siguiendo unas instrucciones. Moisés en este momento viene a ser ejemplo para aquellos pastores que Dios llama a direccionar, a guiar y a enseñar al pueblo que Dios le entrega. Moisés es ejemplo. Ahora Dios no está mandando al pastor a imitar lo que él hizo. Dios no se refiere a esto. Si no se vive en el Espíritu, no se puede trabajar conforme a como Dios quiere. La palabra no puede ser malinterpretada. Quien guía a cada uno de los ministerios es el Espíritu de Dios, no la carne. La carne siempre va a malinterpretar la palabra del Señor. La carne siempre va a malinterpretar la palabra. Moisés anotó todo, nos dice el Señor. Todo lo que Dios le dijo. Y nos dice la palabra del Señor que Moisés levantó un altar. Siempre que se le levanta un altar al Señor, es para adorarlo. Es para hacerle sacrificio. Moisés estaba preparando el altar para hacerle un sacrificio al Señor, para adorarlo. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Para entrar al lugar que Dios le había indicado a Moisés,
con unos límites que se tenían que cumplir. Este remanente tenía que obedecer la palabra del Señor. Este remanente tenía que estar en santidad y bajo obediencia. De otra manera no podía subir con Moisés a adorar al Señor. No podía. Este es el trabajo de los ministerios de Dios, adorar a Dios. Este es el trabajo de los ministerios de Dios, de todos. Adorar a Dios. A Dios se le adora bajo santidad, en espíritu y en verdad.